Vamos a partir con la instalación en macOS y luego en Windows. Simplemente tienes que estar presionando en este botón y esperar a que descargue el archivo. Este va a ser compatible desde Sierra en adelante y soporta a todos los computadores de Apple, los que tengan procesador M1, M1 Pro y M1 Max. Así que una vez que tengamos el archivo, le vamos a hacer un doble clic. Ahora arrastramos la aplicación de SiteLovly acá a la carpeta de las aplicaciones y esperamos a que termine de pegarlo. Una vez que lo realice, vamos a ingresar a esta carpeta y vamos a abrir la aplicación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y presionamos acá en abrir. Esperamos a que termine de cargar y ¡papam! Ahí lo vamos a tener. Ahora, para que se comunique vía Wi-Fi con el computador, tenemos que estar buscando acá el dispositivo dentro de los que están conectados, y una vez que accedamos acá a la información, tenemos que estar bajando y marcar la casilla que dice mostrar este iPhone al estar en Wi-Fi. Luego presionamos acá en el botón de aplicar y luego presionamos acá en sincronizar, y cuando termine de realizar todo este proceso, ya está todo listo para continuar. Ahora, si es que en tu Mac tú no puedes estar viendo toda esta información de tu dispositivo acá en el Finder y tienes iTunes, tienes que hacerlo al igual que en Windows, que es lo que te voy a mostrar ahora mismo. Lo primero que vas a hacer es descargar la última versión de iTunes, pero no tienes que hacerlo desde la tienda de Microsoft. No. Tienes que seguir bajando hasta donde dice acá para el sistema operativo de Windows. Vas a presionar en ese enlace y luego acá donde dice descargar iTunes para Windows. Esperas a que termine la descarga. Una vez que lo haga, vamos a venir al segundo enlace que va a estar allí en la descripción y en la descarga de SiteLovly. Una vez que lo hagas para tu sistema operativo, también vamos a esperar a que finalice esta. Luego vamos a proceder a la instalación de ambos programas. Vamos a partir con iTunes, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Y esperamos a que termine de realizar. Una vez que lo haga, presionamos acá en el botón de finalizar y procedemos a la instalación de SiteLovly. Lo mismo, clic con el botón derecho del mouse, lo ejecutamos como administrador y le damos acá en el botón de Next. Otra vez ahí en Next le damos en instalar y esperamos a que termine este proceso. Una vez que lo haga, se habilita acá el botón para estar finalizándolo, lo vamos a estar presionando y va a empezar a abrir ahora esta herramienta. Así que una vez que lo tengamos, acá podemos darnos cuenta que el dispositivo se encuentra en iOS 15.1. Vamos a estar minimizando esta ventana y lo que vamos a hacer a continuación es estar abriendo la herramienta de iTunes. Una vez que termine de cargar, va a aparecer acá un teléfono chiquitito que es tu dispositivo, lo vamos a presionar y acá tienes que estar bajando hasta donde aparece la opción de sincronizar este iPhone vía Wi-Fi. Tienes que tener activada esa opción, luego vamos a presionar acá en el botón de sincronizar, esperamos a que realice este proceso. Si no has hecho una copia de seguridad de toda tu información personal, va a estar creando ahora un respaldo, así que una vez terminado presionamos acá en el botón de OK, nos vamos a dirigir ahora al explorador de Windows y vemos que el dispositivo del iPhone está allí conectado, así que vamos a abrir SiteLovly y lo que vamos a hacer a continuación es desconectar el dispositivo del computador y si te das cuenta Windows ya no lo está reconociendo, pero SiteLovly sí lo hace. Ahora, si es que a ti no te llega a suceder esto, tienes que asegurarte de estar conectado la misma red Wi-Fi del computador a como lo está ahora tu dispositivo. Lo siguiente, no tienes que estar cerrando iTunes, sino que simplemente tenlo allí minimizado. Y lo tercero, la pantalla del dispositivo se tiene que estar encontrando allí desbloqueada. Es decir, que tienes que ver todas tus aplicaciones en la pantalla de inicio. Y el último recurso sería estar presionando este botón para estar reparando la conexión vía Wi-Fi. En este caso aparece deshabilitado porque toda la comunicación se ha realizado con éxito. Así que a continuación nos vamos a dirigir acá al escritorio para estar instalando cualquier aplicación que tú tengas modificadas con Twix. Simplemente hay que estar presionando acá en el botón del punto IPA y estar buscando dónde se encuentran. En este caso lo vamos a hacer con Facebook Buff, entonces presionamos acá en abrir y ya la ha detectado. A continuación vamos a escribir nuestro Apple ID. Una vez escrito, presionas Enter para que se habilite ahora el botón de Start. Ahora, debes saber que Apple ha establecido un límite a los Apple ID que son gratuitos. Puedes estar instalando un máximo de 3 aplicaciones y estas te van a estar durando una semana en tu dispositivo. Lo que hay que hacer pasado esos 7 días es no eliminar la aplicación de tu dispositivo, simplemente abrir SiteLovly y realizar todo el proceso de instalación utilizando el mismo Apple ID. Y eso va a equivaler a estar actualizando la aplicación sin tener que estar perdiendo tu información personal. Así que le damos ahora acá en Start. Y si es que tocamos ahora en este botón, vamos a poder ver todo el proceso que se está realizando ahora en nuestro dispositivo. En este instante está firmando la aplicación con nuestro Apple ID. Recuerda que si haces todo esto vía Wi-Fi, va a depender de tu conexión a internet, qué tan rápido puede estar realizando esta comunicación entre el computador y tu dispositivo. En cambio, si lo haces con cable, siempre va a ser mucho más rápido. Así que ahora esperamos a que termine.
Una vez que finalice va a decir done y ahora sí, está lista para ser utilizada. Y cuando vayas a abrir la aplicación te va a estar apareciendo este mensaje, no te preocupes, nos dice que viene de un desarrollador no confiable. En palabras más simples, es una aplicación que no instalaste desde el App Store, por ende hay que estarle dando los permisos para que pueda funcionar y para aquello vamos a presionar allí en cancelar. Ahora vamos a venir al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo y estando conectados ya sea al Wi-Fi o los datos móviles, vamos a estar allí ingresando, vamos a bajar hasta donde dice allí en general, luego bajamos hasta donde dice administrador de dispositivos y VPN y ahí aparece aplicación del desarrollador, el mismo correo electrónico que ocupamos allí en SiteLoadly, entonces lo vamos a estar presionando y ahora le damos aquí en confiar, otra vez presionamos acá en confiar, ahora vamos a volver a la pantalla de inicio y ahora la podemos abrir con toda tranquilidad y ¡papam! Ahí está lista para ser utilizada. Basta con que coloques tus datos para iniciar sesión y ¡papam! Ahí los vas a tener para estarlos disfrutando. Puedes marcar ahora las notificaciones, le das los permisos que tú quieras allí para el acceso a las fotos, presionamos allí en aceptar y ahora podemos estarlo utilizando con toda libertad. Si es que dejamos presionado sobre algún video, ahí nos da la opción para estar guardándolo, le doy allí en guardar y vas a empezar a realizar todo esto de una manera realmente increíble y lo mejor es que es sin jailbreak. Y lo mismo va a estar ocurriendo acá con las historias, simplemente abres alguna, deja presionada sobre ella y también tienes la opción para estar guardándolo y de esta forma lo puedes realizar increíblemente allí, todo sin jailbreak. Si es que quieres ver los ajustes del tweak, simplemente pinchas en las tres rayitas allí del menú y te van a estar apareciendo, tocas allí en WOOF y te van a estar apareciendo para que lo puedas estar configurando como tú lo desees. Desde acá puedes estar desactivando que no se den cuenta cuando tú lees los mensajes de Messenger, también no se van a dar cuenta cuando estás escribiendo en Messenger, ni tampoco las historias que tú estás revisando. También puedes desactivar el autoavance de las historias, estar confirmando cada vez que presionas allí el botón del like. Y si es que quieres añadir el Touch ID o el Face ID para estar abriendo la aplicación de Facebook, desde allí lo puedes activar. Y si quieres aprender más del tweak, presiona acá en All Features y con estas capturas de pantalla te va a estar guiando con todas las demás cosas que tú puedes estar consiguiendo. Y si quieres saber cuáles otras aplicaciones modificadas con tweaks puedes instalar, presiona acá en More Tweaks y puedes estar buscando en Google cualquiera de estas con el mismo nombre que ahí aparece, con la extensión .ipa para que luego lo puedas estar instalando con SiteLoadly. Una vez que termines, vamos a presionar acá en el botón de Done y para saber lo último del jailbreak en esta red social te recomiendo que también me estés siguiendo en mi página de Facebook. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal, así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.